¿Pudo el ser humano haber tenido contacto con seres de otros mundos? ¿Alienígenas, en forma directa, física? O mejor dicho, pudimos haber sido no solo visitados por seres extraterrestres, sino también haber convivido con ellos durante mucho tiempo y que varios de estos seres no terrestres aún se encuentren entre nosotros. Diferentes personas relacionadas con los distintos programas espaciales y o instituciones afines a la investigación espacial o militar han denunciado a lo largo del tiempo y en las últimas décadas la presencia de entidades que han colaborado de alguna u otra forma con los gobiernos más poderosos de la Tierra o se han topado de casualidad o no con ellos, algunos tan hostiles que ocasionaron bajas en sus filas, como el caso del famoso Dams de Dulce en Nuevo México, del cual ya hemos hablado en este canal, donde trabajó el contratista del gobierno de Estados Unidos, Phil Schneider, quien se topó con ellos, pero que a diferencia de aquellos, también habló de otro en particular, muy distinto, del cual hoy nos ocuparemos en develar. El contacto extraterrestre, segunda parte. Valiant Thor, el venusino que trabajó para Estados Unidos. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Algunos lo llaman un informante del tema OVNI, otros lo desprecian. Cualquiera sea el caso, Phil Schneider generó polémicas declaraciones sobre los extraterrestres, en particular por lo que dijo sobre alguien llamado Valiant Thor. Valiant Thor parece humano, pero tiene algunas diferencias fisiológicas importantes y se afirma que es de Venus. Supuestamente trabajó para el gobierno de Estados Unidos durante algún tiempo, en los años 50. Al menos esta es la historia contada por Schneider, un geólogo e ingeniero que dijo haber tenido autorización de seguridad de nivel 1 en proyectos secretos del gobierno de Estados Unidos. Ayudó a construir bases militares subterráneas, las denominadas DAMs o Deep Underground Military Base, y trabajó en la famosa y polémica Área 51. Hay pocos militares que han hablado acerca de los extraterrestres como Schneider. Todos lo encontraron ridículo, pero también hay muchos que creen en Schneider después de haber visto sus videos. Es el caso del editor Gordon Duff de Veteran Today, que lo llama un informante ovni. Schneider fue encontrado muerto en su apartamento el 17 de enero de 1996, en circunstancias sospechosas. Muchos creen que fue asesinado, a pesar de que su muerte fue catalogada como suicidio. El geólogo dijo que conoció a Thor, y él no es el único que hace una afirmación que suena tan descabellada como esa. El Dr. Frank Strange escribió un libro titulado Extraño en el Pentágono, sobre su supuesta reunión con Thor. Schneider mostró una foto del hombre que llamó Thor durante una conferencia en la Expo Preparedness de 1995. La foto fue tomada en 1943. Schneider dijo que Thor había estado trabajando para los militares de Estados Unidos desde 1937. Tenía 6 dedos en cada mano, similar al de los Uga Mungulala que protegen a la misteriosa ciudad de Akakor en la selva amazónica y que según dicen son creados por dioses que vinieron del cielo. También tenía un corazón de gran tamaño, un pulmón grande, sangre con óxido de cobre como un pulpo, un coeficiente intelectual fuera de la escala, podría estimarse en 1200, y podría hablar 100 idiomas con fluidez, incluyendo idiomas extraterrestres. También dijo que su esperanza de vida era de 490 años. El Dr. Strange afirmó que tanto el presidente Eisenhower como Richard Nixon se reunieron con Thor. Timothy Good, el ex asesor del gobierno de Estados Unidos, que ha hablado abiertamente sobre su conocimiento de los extraterrestres, también afirmó que Eisenhower se reunió con ellos. Valiant Thor medía aproximadamente 1,82 m de altura y pesaba 84 kilos. Tenía cabello marrón ondulado y ojos cafés, sin huellas dactilares. Su esperanza de vida era de 490 años. Estuvo viviendo en el Pentágono por un lapso de tiempo de 3 años e iba y venía a voluntad. 16 de marzo de 1957, Alexandria, Virginia. Uno de los mejores líderes del planeta Venus que opera bajo la dirección de la central de control y que había sido elegido para hacer el contacto, así como dirigir el proyecto, aterrizó su nave y se reunió con 2 agentes de policía. Una transferencia de pensamiento rápida los convenció de que Valiant Thor no pretendía hacer daño y lo introdujeron en el asiento trasero de su patrulla. Después de cruzar Washington, D.C., Val fue recibido por el secretario de Defensa, John Foster Dulles, que junto con 6 de los miembros de su personal lo llevarían a la sala oval donde lo esperaban el presidente Eisenhower y su vice, Richard Nixon. Valiant Thor se ofreció a dar información sobre cómo la humanidad podría vivir sin enfermedades, sin pobreza
y sin muerte. Ellos le dijeron: lo sentimos, no podemos aceptar la información que nos da porque arruinaría la economía de la nación. Finalmente, el comandante Baltor se fue la mañana del 16 de marzo de 1960 en Alexandria, Virginia Occidental, donde su nave espacial bajó, él entró y se desintegró. Strange se entrevistó con el extraterrestre en diciembre de 1959 y contó que cuando le preguntó de dónde era, respondió: yo soy del interior del planeta que se llama Venus. Le preguntó cuántos visitantes de Venus actualmente estaban en la Tierra y dijo: actualmente hay 77 de nosotros caminando en medio de vosotros en los Estados Unidos. Estamos constantemente yendo y viniendo. Poco después de su llegada, junto con 3 miembros de su tripulación, se unió a una convención en el patio trasero de la casa del señor Howard Menger, en High Bridge, New Jersey. Menger era un individuo que mantenía contactos oficiales con seres extraterrestres procedentes de Venus, desde la edad de los 10 años, según afirmaba. Un determinado grupo de individuos que estaban interesados en los ovnis se reunieron también ese día. Sosteniendo el mensaje del visitante de Venus, el presidente Eisenhower declaró que el ofrecimiento de Val para ayudar a la familia humana podría alterar la economía de los Estados Unidos y podría hundirla en el abismo del caos. Cortésmente le dijo a Val que la gente de este planeta no estaba preparada para hacer frente a las condiciones tales como la llegada y existencia de un visitante extraterrestre. Durante su tiempo en la Tierra, Valiant fue interrogado varias veces tratando de conseguir información respecto a una cierta bomba en el cielo, pero logró asegurar que la Tierra había sido objeto de un riguroso análisis de cientos de años antes de la explosión de una bomba atómica en 1945. Con su previa aprobación, su uniforme fue sometido a pruebas de rigidez por los estándares de entonces que ahora serían obsoletos. Ellos trataron de penetrar en el material con una broca de diamante, pero rompió bajo presión. Salió ácido del uniforme y quemó el suelo haciendo un agujero. Se disparó un rifle de alta velocidad en el uniforme, pero no logró perforarlo. El traje brillaba como si fuera sol líquido, era de una sola pieza, incluso hasta las botas. No tenía botones, cierres o broches, unidos solamente por una sola fuerza. Las instrucciones de Valiantor eran dejar Washington, D.C. a más tardar el 16 de marzo de 1960. Eso significaba poco tiempo para conversar con científicos, políticos, militares y similares. Perdieron por completo su punto de vista. Todos estaban llenos de autoambición y se preocupaban poco por las necesidades apremiantes de la humanidad. Sus esfuerzos para poner fin a la enfermedad y las enfermedades que asolan a este planeta se encontraban con una denegación patética. Se le dijo una y otra vez que su presencia y sus ideas eran una amenaza para la estructura política y económica. Ciertos líderes religiosos, también temerosos de perder el control sobre las personas en caso de que su presencia fuese admitida a nivel oficial y mundial. Fue muy desalentador que la administración no pudo tomar posesión de dicha información, que podría cambiar el curso de las actividades humanas para el bien, por razones económicas. Su última reunión con el presidente no logró obtener ningún resultado duradero. Quería que el mundo supiera el plan propuesto por Val, pero el secretario de Defensa, el jefe de la Agencia Central de Inteligencia y los jefes del Estado Mayor se oponían a su propuesta. El 16 de marzo, Valiantor se desmaterializó dentro de su dormitorio y se apartó de esta fase de misión terrenal. Su siguiente parada fue en las afueras de Alexandria, Virginia, donde su nave estelar, cuyo nombre traducido sería Victory One, y su tripulación lo esperaban ocultos en una zona boscosa. No fue un problema para él volver a montar los átomos de su cuerpo dentro de su nave. Al regresar a su planeta de origen, advirtió al Consejo de Control Central de los resultados de su visita a la Tierra, incluyendo el fracaso de los líderes de los Estados Unidos a tomarle la palabra en su oferta de asesoramiento y asistencia a la familia humana. Entre todos los fenómenos que rodean a las supuestas visitas de extraterrestres al planeta Tierra, no solo el de Thor no se dejó boquiabierto, sino que junto a otro, ocurrido 3 años antes, fueron de los eventos que más llamaron la atención de esa época. En este segundo caso, es el de una extraña mujer, de nombre Dolores Barrios, quien visitó con 2 acompañantes una convención sobre ovnis en Estados Unidos durante 1954, 3 años antes de lo ocurrido con Valiant. El caso de Barrios, al igual que el de Thor, estableció el mito sobre venusinos que viven en la Tierra y se esconden como humanos. Eso fue lo que la mujer aseguró en agosto de 1954 en una hostería llamada Skyline Lodge, en la localidad de Monte Palomar, en California, donde tuvo lugar la reunión sobre ovnis más intrigante de la historia. Los principales organizadores de este evento fueron los populares ufólogos George Adamski,
Truman Beturum y Daniel Fry. Los tres aseguraban que tenían sus propias historias de contacto con extraterrestres. Todas sus teorías fueron muy discutidas por la prensa de la época, pero convocaban a muchos seguidores. A la convención de ovnis en California asistieron cientos de personas, entre ellas supuestos contactados por alienígenas, agentes del FBI y diversos testigos de avistamientos de naves extraterrestres. El primer día del Congreso, cada uno de los organizadores compartió su experiencia. George Adamski, que era bastante conocido por sus relatos sobre vínculos con humanoides provenientes del planeta Venus, aprovechó la situación para promocionar y vender sus libros publicados. En su discurso en el Congreso, Adamski dijo que los oriundos del planeta Venus se parecían mucho a los seres humanos. Según este especialista, los alienígenas habían penetrado en la Tierra y lograron camuflarse, como ciudadanos, en las grandes ciudades desarrolladas del planeta. Adamski mostró una imagen pintada de un humanoide de Venus que resultó ser muy similar a los escandinavos, y dijo que brindaban información para mejorar la vida de los humanos. Cuando el auditorio estuvo sugestionado por los relatos, al final del primer día del Congreso, a todos les llamó la atención la aparición de una extraña joven acompañada por otras dos personas. La mujer se parecía mucho al retrato de la venusiana mostrada por Adamski. Tenía el pelo rubio, unos grandes ojos rojos oscuros que intimidaron a los presentes. Según otros testigos, había algo atípico en la estructura de su cráneo que a todos les llamó la atención. Alguien se acercó a la chica y le hizo una pregunta directa. ¿Ustedes son venusinos? Ella no lo negó y dijo que estaba allí porque les interesaban especialmente los temas que se trataban en el Congreso. También le preguntaron si los extraterrestres viajaron a la Tierra desde Venus y la respuesta de la mujer fue contundente. Sí, la mayoría proviene de ese planeta. Entonces, un periodista brasileño llamado João Martins, que llegó al Congreso desde Río de Janeiro, decidió dar un paso más y entrevistar a los tres desconocidos. Durante la conversación se enteró que la mujer se llamaba Dolores Barrios y afirmaba ser una diseñadora de moda de Nueva York. Los dos hombres eran sus amigos, Donald Moran y Bill Jackmart, que dijeron ser músicos residentes en Manhattan Beach, California. A pesar de los nombres y de las profesiones que dio el trío, Martins sospechaba tanto de Dolores como de Moran y Jackmart. También el periodista brasileño les preguntó si podía hacerles una foto, pero todos se negaron tajantemente. Incluso se enojaron mucho, porque los llamaban insistentemente venusinos. Al día siguiente, el periodista brasileño volvió a acercarse al trío de supuestos extraterrestres y les hizo varias fotos, algo que no les gustó. Después de la improvisada sesión de fotos, Dolores Barrios y sus dos acompañantes se marcharon en dirección del bosque que rodeaba la sede, donde se desarrollaba el Congreso OVNI. A partir de ese momento, nadie más los vio. Unos días después, en la misma zona, sucedió un hecho sorprendente. Varias personas vieron un ovni despegando del bosque y perderse en el cielo. En octubre de 1954, toda la historia del Congreso, los supuestos venusinos y su extraña huida fue publicada por Martins en el semanario brasileño O Cruzeiro, que logró muy buenas ventas. Al mismo tiempo, resultó que, por alguna razón, Martins fue el único que fotografió a estas tres extrañas personas en el Congreso, aunque muchos de los que acudieron al Congreso tenían cámaras. Y toda la versión fue cuestionada y el semanario puesto en juego su credibilidad. Además, al organizador del Congreso, Adamski, no le gustó la difusión de esta historia, ya que consideró que este trío acudió deliberadamente a su evento para hacerse pasar por venusinos, según dijo, y dañar su reputación como especialista en vida extraterrestre. Si los nombres que se mencionaron eran reales, ¿por qué nadie pudo descubrir el más mínimo rastro de la existencia de Dolores Barrios en las últimas décadas? Sin embargo, durante años, los investigadores de ovnis han intentado develar la verdad sobre Barrios, pero ni en Nueva York, ni en California, ni en ningún otro estado de Estados Unidos lograron hallarlos. Un amigo del periodista, João Martins, dijo que la vio entrar en un cine de Río. Aunque la mayoría pensó que todo era un fraude, nunca se confirmó quién realmente era esa mujer interesada en extraterrestres. En la actualidad, el planeta Venus está cubierto de densas nubes con una temperatura superficial de más de 450 grados, suficiente para fundir el zinc, el plomo y la mayoría de los materiales orgánicos. Se cree que Venus es el lugar más caliente del sistema solar, a excepción del propio Sol. Sin embargo, los estudios afirman que en su día pudo estar habitado, y de hecho, de allí aseguraban provenir Valiant Thor, Dolores Barrios y sus acompañantes.
que correlativamente sean tal vez de los casos de contactismo con datos físicos más importantes del que se tiene constancia hasta hoy. Aunque muchos no compartan esta idea y sean pocas las pruebas que se tiene de ellos y los escritos que lo confirman, es, para los que ven a la visita extraterrestre en nuestro suelo, una verdad aún no refutada, más que suficiente. Pero a pesar de los defensores de esta postura, y que si todo lo que se muestra fuese real o no, hasta un cierto punto creemos que sí. Y para nosotros decir esto es arriesgar demasiado, ya que jamás, desde los inicios de Contacto con la Ciencia en la radio, fuimos partidarios del contactismo tal y como se lo conoce, ya que muchos de los ejemplos que habíamos dado, y parecidos, demostraron que estaban atados de los pelos, y las pruebas sobre esos contactos alienígenas tienen aún un endeble argumento al día de hoy, no probado, por lo que los casos que hoy nombramos, en parte para nosotros, es una gran excepción. Y tal vez sea un inicio para futuras entregas similares gracias al interés que muchos de nuestros seguidores tienen de estos temas. El ejemplo de hoy es uno de ellos. También nuestros suscriptores se nos envían como dato a tener en cuenta sin que esto pueda significar una verdad absoluta sobre el contactismo, pero sí demostrando que muchas de las cuestiones relacionadas con extraterrestres y a veces con la solución a los problemas del mundo encuentran muchos escollos que impiden que sean divulgados, con un único culpable: el ansia de poder del hombre, aquel que tiene el manejo de todo, el de seguir dominando al mundo a su manera, con intereses y beneficios personales que solo son para ellos, para nadie más, impidiendo de alguna manera que seamos más libres de todos los problemas cotidianos que debemos enfrentar diariamente, aunque para ello la ayuda y el auxilio venga de otro mundo. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación, todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber, agradeciendo el aporte de todos y ahora sumando el link de donativos de PayPal, cuyo fin es mejorar en calidad y cantidad los videos de futuras entregas. A Juan, gracias por ser el primero en hacerlo, y a todos los que puedan, desde ya, muchísimas gracias también. Dale like, suscríbete, aporta y comparte.